Hoy estamos en un episodio especial. Vamos a hacer De repente van a haber episodios en donde solamente aparezco yo o aparece Felo. En esta ocasión, Felo no está. Por temas laborales no pudo acompañarnos. Uh-huh. Entonces él y yo tenemos un trato de que cada 15 días se graba podcast, estemos o no estemos. Entonces hay que generar contenido y generar información. Entonces, hoy ya teníamos planeado invitar a nuestro invitado. Sin embargo, pues no importa que no esté Felo. La verdad es que creo que al final la relación es más cercana conmigo. Ya que a Felo no lo conoces. Pero pues esa es una parte que ya te tocará después presentártelo. Hoy tenemos a un gran amigo nuevo, pero creo que hemos hecho clic muy rápido. Eric Guajardo, fundador de ECA Studio. Eric, ¿cómo estás, güey? Por favor, preséntate así. ¿De quién se trata Eric? ¿De qué hace Eric? Y ¿de qué vive, güey? ¿Qué anda haciendo? ¿De qué la mueve? ¿De qué la gira? Giro. Nada, pues primero, gracias, mi estimado, por la invitación. Y pues nada, soy arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma. Ok. Generación, si no me equivoco, 2007-2012. Sí. Ah, ok. Sí. Ya, bueno, es que hay que decir algo. Eres mayor que yo, pero entraste después porque estudiaste primero. Claro. A ver, platícanos de eso también, porque tiene relación. Sí, un poco. Bastante, güey. Sí, yo diría que bastante. Sí, que bueno, estudié primero música. Ándale. Va. Estudié en la Facultad de Música. ¿En esa generación de cuál eras? ¿Sí acabaste la carrera y todo? Sí, fue una carrera técnica. Se me hace que fue... Soy muy malo para las fechas, pero pues échale. No sé, ahorita te la digo. ¿Pero dura igual 5 años? ¿O por ser más chica son 3 años? ¿Son 2 años? Son 3 años. Son 3 años. Entonces, pues, si no hubo un lapso muy fuerte, estuviste desde el 2004 al 2007. Sí, por ahí, más o menos. Sí. ¿Y de qué se graduó un músico? Perdóname la ignorancia, güey. O sea, técnico en todos los putos instrumentos. Sí. No. Haz de cuenta que... Digo, ahorita ya estoy como muy perdido en cómo se ha actualizado la carrera de música. Pero en su momento, tú hacías primero un nivel técnico en donde tú elegías un instrumento, te especializabas. Okay. Entonces, partiendo de ahí, de esos 3 años, tú eliges después la licenciatura donde ya... pues ahora sí te especializas en algo específico. En aquel entonces ¿Cómo qué? ¿Cuál sería un ejemplo? Composición, por ejemplo, o dirección de coro también. Órale. Y había otra más. Creo que nada más había como unas 3 en su momento. Entonces yo entro y estudio un instrumento como que no es muy... Sí, me acuerdo que es súper raro también. ¿Cómo se llama? Más o menos. Sí. Pues es un contrabajo. Ok. Que se confunde a veces con el tololoche. Ándale. Ahorita de moda de la música que ahorita anda, ¿no? Pesadona. Ajá. Pero no, el contrabajo, la diferencia es que es más grande. Se tocan, digamos, como en orquestas o de conservatorio. Y las cuerdas son de acero. Okay. El tololoche es más como una regional. Vibración diferente. Sí, aparte se toca distinto porque se toca como un cello con arco. Ah, ok. Sí. Y el sonido, pues, brutal. O sea, es mucho más grave. Es mucho más grave. Es como de acompañamiento. Ya. O sea, si el Eric del 2004, 2005, uh-huh. No hubiera tenido dudas de cambiar de carrera, ¿qué estaría haciendo Eric ahorita, güey? Ese Eric. Tocando en la orquesta. Ya. Ese era algo como así. Ese era mi sueño. Sí, mi objetivo. Nada más que pues está bueno, o sea, a ver, también está chido. A mí me gusta ese mundo también, güey. Está interesante. Sí. No. ¿Ya perdiste totalmente contacto con ese mundo? Totalmente. Me siento en deuda. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo te gustaría algún día regresar a ese mundo, güey? Sí, claro. Pero no sé, como que pues pasa que vas dejando cosas, vas creciendo o hay otras necesidades. Uh-huh.
que se te presentan y de repente pues hay como ciertos factores que te impiden como retomar cosas, ¿no? Pero sí, totalmente, o sea, sí extraño como esa etapa. Sí, en el capítulo anterior se habló mucho de que ahorita llegamos a ese punto, ahorita lo conectamos, del estrés de los constructores, del proceso tan complejo, güey, que llevamos como arquitectos. Y una de las recomendaciones que hemos recibido es que siempre hay que tener como un B-side hobby. O sea, que otra cosa podemos hacer que ayude como un release de esa pues pinche estrés y intensidad compleja que llevamos como constructores, güey. Entonces, pues sería una muy buena para ti, güey, ese escape musical post-construcción, güey. Todos tenemos algo, ¿no? No, sí. A esa terapia interna, güey. Sí, de hecho, inclusive sin como alejarte tanto de la disciplina, inclusive dentro de la misma disciplina, sí siento que es vital como que tengas otras cosas que poder hacer. Se te baja la chamba de algo y puedes desarrollar otra actividad. Pero volviendo con el tema de la música, pues sí, de cierta manera, por mí, si me pudiera como pausar un poco de la profesión, yo estaría bien, o sea, pero pues no se ha podido, no se ha podido aún. O sea, si tuvieras el poder mágico, güey, de ponerle pausa a este pedo, te volverías a entrar a ese mundo lateral o colateral de la música. Sí, y de entrada sí, o si no otra cosa, pero no. Digo, mi intención no es jugarle al verdugo, güey, y que mañana me digas, hey, cerra el estudio, voy a poner mi pinche estudio de música, güey. No es mi intención, güey, pero la intención del podcast es sacar un poquito de las profundidades lo que los invitados traen. Pues mira, de hecho me llama la atención porque me ha tocado y yo creo que como que es otra plática que últimamente me ha pasado que he tenido ciertos encuentros y que como que desempolvan cosas del que pasado desarrollaba y como que son medio señales de repente, ¿no? Y de retomar. Y sí, justo una muy puntual, que es la maestría. Pero eso sería igual más adelante llegamos a eso. Pero sí, o sea. Sí, yo creo que a todos nos pasa eso. O sea, yo creo que al final todos tenemos como que ese pasado que pues que ahí está, güey. Y que en algún momento llega y toca a través de tu puerta, güey. Güey, no olvides que antes de ser lo que eres ahorita, porque estás constantemente cambiando quién eres. Y hace 20 años eras otro, o 25 años eras otro, o cuando eras un niño eras otro. Y esos gustos no se olvidan. O sea, digo, así un caso práctico mío, pues a mí me gusta mucho, todavía me sigue gustando mucho y practicaba mucho la patineta, güey. Al grado que llegué nunca fui, digamos que moderado, ahí más o menos, de media tabla para arriba. Pero tengo amigos que eran muy, muy buenos. Dentro de la relación de amistades hay gente que ha representado a México a nivel internacional y demás. Órale. Que salieron de ahí del barrio, güey. Hermanos de amigos míos y demás. Bueno, la gorra que traigo es de esa marca también, güey. Entonces, ya vi. Eso sigue estando, o sea, sí, por ejemplo, me sigue saliendo en el algoritmo, güey. Me gusta, comparto ese tipo de cosas y me gusta apoyar ese movimiento. Oye, físicamente ya no puedo, pues nada, güey. Físicamente ya no puedo recibir el mismo putazo que recibía antes, pero sigue estando ahí la curiosidad de que, pues, qué día a lo mejor puedo volver a agarrar la tabla y le doy tantillo y vuelvo a revivir un poquito esa nostalgia de morrito, ¿no? Sí. Entonces, también, por ejemplo, eso mismo, esa convivencia en las calles me arrimó al arte, güey. O sea, me arrimó al graffiti, me arrimó a ese proceso urbano, güey. Y ese proceso desarrolló otras curiosidades porque ya sabía dibujar, que me gustaban, pero como que, pues, dibujaba los cómics, ¿no? Entonces me gustó mucho el arte urbano, el graffiti, y empecé a desarrollar ciertas habilidades y me fue muy bien. Incluso hasta todavía en la facultad todavía hacía mucho ese tipo de procesos y tengo muchos amigos artistas que siguen estando en ese mundo, tatuadores que han alcanzado un nivel muy alto, que eran integrantes del crew, que como se le llama, al grupito de grafiteros con el que te juntas o con el que desarrollas. Y sigue estando ahí, o sea, sigue estando en mi consumo diario de inspiración, por ejemplo. Sigue siendo, ok, a ver, este tema, ¿cómo se usó acá? ¿Cómo se usó acá?
y esa mezcla de colores y ese proceso trato de llevarlo a algunos temas. Pero me encantaría volver, güey, y decir, voy a comprar unos aerosoles, güey. Sí, y voy a pedir un permiso, voy a... Sí, y volver a sacar ese netito, güey, de 16, 17 años que le encantaba andando en ese desmadre, güey. Entonces yo sí creo que lo mejor no es tapar ese pasado, sino que cómo lo puedo usar a favor con mis habilidades actuales y cómo lo puedo usar, o en tu caso a lo mejor como un pain reliever, pues libero el estrés, ¿no? Con eso. Sí, no, totalmente. Bueno, ya entramos mucho en el tema de la música, güey. A ver, y después de entrar al tema de la música, pues, ¿qué te orilla a estudiar arquitectura? Después fue como algo, como por accidente realmente. O sea, como que tuve mi etapa al momento de estar terminando la carrera técnica. Empieza como una crisis. Ahorita yo ahorita lo veo muy, muy tonto, pero como una presión social, porque fue presión social en a qué me voy a dedicar, de qué voy a trabajar, de eso. No vas a poder vivir de músico, sí, esas madres. Pero inclusive yo mismo lo generé. O sea, en mi familia nunca me cuestionaron, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida? O ¿qué vas a hacer con eso? O sea, con lo que estás estudiando. Yo mismo me lo generé. Entonces yo lo que hice fue termino y decido ver qué otra carrera estudiar. Y dentro de mis opciones, que siempre han estado como, sí, o sea, acercamientos con las artes, y también eso lo llevo por mis hermanos. Tengo 2 hermanos. Y según yo, pues, era como que algo que tenía que ver con el dibujo. Y lo primero fue como diseño gráfico, ¿no? De hecho, inclusive lo intenté y no pasé en la uni. ¿La de diseño gráfico? Sí, ahí en artes visuales. Ok. Y luego después... ¿Quién diría? Sí, pues, y luego después me pongo a trabajar en una academia, o sea, de música, clases de música, ¿no? Ok. Y ahí espero como el tiempo, ¿no? Para poder como hacer otra vez el examen. Y de pronto fue como que otra carrera. Y según yo, arquitectura como que es lo más formal, ¿no? Como que se vas a tener siempre chamba. No, exacto. Entonces elijo arquitectura y bueno, entro, pues por suerte puede ser así. Y luego ahí sí, como que sí me siento afortunado porque creo que sí encontré mi profesión. O sea, sí estoy convencido de eso. Y evidentemente sobre la marcha empiezo yo a apasionarme. O sea, empiezo a descubrirla, ¿no? De poco a poco. Sí, la arquitectura tiene este instinto femenino, güey, que te enamora tarde que temprano. Totalmente. Porque todo, digo, yo me atrevo a decirlo, la mayoría entramos sin saber ni qué pedo. Güey. No, claro. O sea, entras, yo decidí estudiar arquitectura por mi papá. Pero mi papá no es arquitecto, él es carpintero, pero él trabajó muchos años como constructor en Estados Unidos, entonces a mí me tocaba ver los planos de construcción, le ayudaba a traducir planos, estamos en Estados Unidos, y me gustaba ese proceso técnico. Siempre fui bueno en dibujo técnico. Pero pues yo había conocido la construcción primero por del lado técnico y no tanto por el lado diseñador, arquitectura, que es el primero que te enseñan y es creo que el 90% que te quieren a huevo meter. Pero que hay muchos temas detrás. Entonces cuando entras dices, nah, güey, está sin pedos, güey. Pero no, te empiezas a entender que hay un tema y un mundo bien complejo, enorme, gigante, güey, que te va llevando y te va llevando y te va enamorando y te va enamorando. Entonces, muy poca gente que conozco termina no enamorándose de la arquitectura y luego todavía menos gente soltándola. Sí. Creo que todavía hay gente, o sea, muy poca gente de que no, ya no quiero hacer esto. Sí, no, pues algún valiente. Yo sí me clavé. Sí, era como que de cierta manera incluso escape. Pero, o sea, sí, ahora no con esto que voy a decir me lo entiendas como que era súper nerd y esas cosas. Más bien me clavaba mucho totalmente con cosas de diseño. Entonces yo me la pasaba en la biblioteca, no estudiando, sino más bien porque ahí accedía a los libros. Y eso fue como otra pasión de estar viendo información, conocer, o sea, cierto acercamiento con la arquitectura
más que pues experimentarla o vivirla, ¿no? O visitar cosas. ¿Y por algún lado familiar tuyo hay algún arquitecto? No, o algún... nada. Eso es lo raro. Lo raro y un poco medio, bueno, no sé si decirlo contraproducente, porque, o sea, quieras o no, sí te ayuda a tener a alguien medio que te vaya guiando. Te ayuda, en esas cosas. Sí. También con contactos y demás. Sí, pues es una parte fundamental. Sí, que también, a ver, también ayuda el no tenerlo. Porque empiezas a hacer tu propia vereda y sin una marca detrás que tengas que representar. Porque, o sea, conozco amigos arquitectos que son hijos de arquitectos famosos y termina siendo muy complejo seguir los mismos pasos y terminan quedándose atrás o terminan siendo comparados mucho, güey. Sí. Y a veces es difícil llenar los zapatos del pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. Oye, y ahí en la arquitectura, ¿cómo comienza? ¿Trabajaste en arquitectura o cuándo llegas a Artcraft? Platícame un poquito del proceso post carrera para tomar la decisión y hacer tu propio proceso con Artcraft. Sí, mira, antes de eso, inclusive yo siento que desde que estaba estudiando, quiero entender que como que mi acercamiento con la profesión o carrera, como te decía ahorita, sí siento que la biblioteca fue un espacio fundamental para medio asociar cosas. Por ejemplo, algo muy sencillo, decía, ahora entiendo que a lo mejor un despacho es tener pues tu biblioteca con tus libros, donde tú un poco te consumes información, ¿no? Entonces como que las mesas también, o sea, como que son cosas muy sencillas, pero empiezas a asociar cosas. Entonces como que desde entrada sí tenía siempre inquietud de pues, crear cosas y generar cosas y siempre tenía la espinita de hacer lo mío. Pero yo gradúo, salgo de más bien hago mi servicio social porque todo empieza desde ahí. Y caigo también por elección, no sé, que me apareció por ahí, algo que me llamó la atención. Dije, a ver si es cierto, pero las actividades describían como si estuvieras en un despacho de arquitectura. Ok, a ver, ya te entendí. O sea las actividades que de ese proceso en donde tienes que hacer tu servicio social, sin saberlo, ¿tú ya sabías que ibas a hacer lo que haces en el despacho o quiero entender mejor tu idea? No, más bien a lo mejor no me expliqué, sino cuando yo me toca hacer el servicio social y veo la plataforma para que te tengas que inscribir, veo un departamento donde describe actividades que están relacionados a los proyectos o a diseño. Ya te entendí. Entonces, y justo, de hecho, se sigue llamando igual, es servicios externos, algo así. De arquitectura, de la Facultad de Arquitectura. Sí, ahí trabaja un amigo. Sí, no, ahorita todavía sigue vivo. Que lo mencionaremos. Después invitamos a Sergio, es un amigo mío. Ajá, sí, lo ubico. Entonces, yo llego a ese departamento. Muchas gracias, mi estimadazo. Excelente servicio. Muchas gracias. Gracias, Iván. Llego a ese servicio y operaba en la unidad Abasolo de la Facultad de Arquitectura que está en el Barrio Antiguo. Y eran creo que tres arquitectos, que en ese entonces era el arquitecto Julio Chapa, que en paz descanse, y otros 2 arquitectos, que es Carlos Morales, que inclusive todavía sigue, y Armando Álvarez, un arquitectazo también, un buen amigo. Entro yo y ahí es donde yo ya hago mi servicio social y después me ofrecen trabajar ahí, en ese departamento, que justo en esa generación estábamos también Jairo Durón, que sigue también estando actualmente ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo hago desarrollo por ahí como carrera, 2 años me parece que estuve ahí, después de hacer como lo mío, ¿no? Ok, o sea, este proceso o esta etapa del servicio social que la Facultad de Arquitectura, que la Universidad Autónoma, creo que es un tema de la Universidad Autónoma de Nuevo León, obliga a los estudiantes pues es un requisito obligatorio para poder recibirte. Estuviste en el departamento de proyectos externos de la arquitectura
Y eso forjó el poder hacer tu fase de Artcraft. Sí. Sí, a ver, nomás que aquí hay un tema interesante. Que es el hecho de que no desconozco otras universidades, seguramente sí lo hacen, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con la Facultad de Arquitectura, tienen una especie de despacho externo que en realidad está operado, monitoreado por la Facultad de Arquitectura, que le da servicio a clientes externos, ¿verdad? En donde como semillero la facultad puede ir generando nuevos talentos y ahí puede ir generando procesos para palomear los requisitos que necesitas de la universidad. Pero ahí, por ejemplo, si yo soy un externo, si yo quiero hacer mi casa, yo puedo llegar y tocar la puerta, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de proyectos caen ahí? ¿O cómo llegan ese tipo de proyectos? ¿O cómo funciona? Porque esto está interesante porque ese proceso o ese especie de despacho, güey, no necesita de la venta, sino que atiende los propios proyectos de la universidad externos, pero también atiende proyectos externos. Entonces, digamos que los encargados de ese despacho tienen cierta libertad en algunas expresiones, pero no tienen la presión de vender, la venta del proyecto. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia ahí para qué tipo de proyectos caen, güey? ¿Qué tipo de clientes llegan? ¿Cómo juegan con eso? Sí, mira, en el tiempo que estuve... ¿Cuánto cobran? Porque también me imagino que cobran, ¿no? Totalmente. Sí, pero ¿cobra como un despacho o cobra menos que un despacho? Yo en el tiempo que estuve, siempre cayeron proyectos que eran de parte de la universidad. O sea, se les presentaba una necesidad de hacer o construir un nuevo edificio para posgrado o doctorado y cosas de esas. O, por ejemplo, me tocó en la etapa de los hospitales. Okay. Que estuvieron como que en la etapa de gobierno de Rodrigo Medina, ¿no? Yeah. Entonces, de ese tipo de cosas. Sí caían, como dices, proyectos muy externos de un particular, pero a mí me tocó más dentro de la uni. O al menos dirigir proyectos, porque ahí sí ahí fue como una... ¿Cómo se puede decir? Sí, pues como una actividad más de dirección de proyecto. Y dentro de eso no tuve acceso tampoco a temas de números, o sea, de cuánto se cobraban y esas cosas, no. Ya, pero no llegaste hasta allá. Sí, no tenía ese poder. Entonces eso te ayuda a relacionarte al proceso de hacer tu propio proceso con Artcraft. Artcraft es un despacho aquí en Monterrey. Sí. Y ahí estuviste ¿cuánto tiempo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo entraste ahí? Sí, es que mira, mientras yo estaba trabajando ahí en proyectos de la Facultad de Arquitectura, yo conozco a Marco. Ya. Conozco a Marco a través como que la primera, como que el contacto fue por una ocasión que él publica su casa en Arch Daily. Y... ¿Esa casa es su casa? Sí. Ah, ok. Está bonita la casa. Sí, casa RM. Sí. Y me llama la atención porque inclusive el contexto, evidentemente se veía el Cerro de las Mitras. Sí. Entonces ahí fue como una primer acercamiento de llamarme la atención y fue cuando... Digo, es una historia larga, pero total. Coincidimos y a raíz, o sea, pasó el tiempo, fue como que ya empezamos de que, oye, ¿por qué no nos juntamos? Ya nos asociamos y hacemos algo. Pero él ya había empezado con su proyecto como Artcraft, ¿no? O sea, él inicia con eso. Digamos como que me uno al proyecto, nos asociamos y empezamos a generar proyectos. O sea, como que ese fue como de mis primeros acercamientos de emprendimiento, por así decirlo. Ok. Pero sí fue detonante que justo la decisión de salirme de proyectos de la Facultad de Arquitectura fue porque cae un concurso, porque Marco lo que hace es lanza convocatoria, más bien como que hay una convocatoria, lanza y se queda seleccionado, ¿no? En este caso, quedamos seleccionados. Y viene siendo el concurso del pabellón Museo del Eco en el 2015. Sí. Y eso sí fue como una cosa, un parteaguas, decir... No, o sea, definitivamente esto es buena excusa para darle al 100% al proyecto.
o sea, de oficina como tal, porque estábamos trabajando cada quien. Él también estaba en otro despacho. O sea, era como más freelance. Y ese fue detonante, ese concurso fue detonante para unirse y darle full a ese tema. Los dos nos salimos de donde estábamos y empezamos a hacer los pininos. ¿Cuánto tiempo duraste en esa fase de Artcraft? Bueno, 5 años. Oh, sí, 5 bien, años. O sea, 2015, 2020 más o menos. Sí, 2019. Ya. Fue como 2013, 2019 por ahí. A lo mejor estoy inventando. No, pues más o menos. Entonces son 5 años. Más o menos. ¿Qué detona el que digas, ya, tengo que hacer lo mío, ya entendí las sociedades y prefiero hacer mi propio proceso como Eric Guajardo, güey? Fíjate que como todo, o sea, como que hay ciertos ciclos de proyectos. Entonces, el detonante creo fue una mala organización interna como oficina. O sea, creo yo que... O sea, el talón de Aquiles de los arquitectos, el tema administrativo. Sí, totalmente. O sea, tema administrativo y también creo yo que, o sea, como factores de cómo nos dividimos también las responsabilidades. Ya. Creo que, o sea, ya ahorita como en retrospectiva, y lo menciono porque a lo mejor esto sucede en todas las oficinas, despachos, inclusive de cualquier tipo de índole de profesión. Pero sí creo importante es que yo siento que no pudimos saber cuáles son los fuertes para decir tú esto, tú esto. Sí, lo que pasa que era una sinergia muy... ¿Cómo te puedo decir? O sea, bueno, había demasiada sinergia. O sea, casi éramos una persona, haz de cuenta, ¿no? Sí, o sea, pensando en el tema creativo. Estaban tan conectados creativamente hablando que no veían eso necesario. Que a lo mejor ahí el problema no era que alguien tomara otro proceso, sino que a lo mejor sumara a alguien que tomara el proceso administrativo, que fue lo que pasó acá con nosotros. O sea, también así WR comenzó muy creativo, pero de repente, oye, pues no están los números, ¿por qué no cuadran los números? ¿Por qué no estás cobrando? ¿Quién está cobrando? Y sigue siendo un tema de discusión en la mesa, en la mesa directiva de WR, que somos 3 personas, el tema de que soy malísimo para cobrar, güey. Malísimo. Entonces, oye, necesito alguien que me iba a cobrar. Oye, ya no pude cobrar. O sea, o ya necesitas tú entrar a cobrar con la llamadita. Entonces, yo ya entro al final como un cerrador, ¿no? Que lo que decía Pepe en el último episodio. Que de manera interna lo hacemos, pero tuvimos que integrar a alguien. Oye, ¿sabes qué? No puedo. No sé. Eso creo que nos faltó. Ya. O sea, prácticamente. Que es difícil también, porque no todo el mundo le quiere entrar y tiene que confiar en ti, y tiene que ser confianza. También. No se cuadra tan fácil, ¿verdad? Sí. Y yo creo que fue eso. O sea, obviamente, bueno, se empezaron a acumular cosas que de repente llega cualquier tema y ese puede ser la gota que derrama el vaso. Y creo que pasó eso realmente. Entonces, en conclusión, pues te tienes que cerrar el ciclo. Y fue cuando ya empiezo a decir, oye, pues voy a empezar otra vez de nuevo, prácticamente. ¿Y empezaste desde cero otra vez? ¿O ya venías arrastrando algo de Artcraft y sabes que esto lo retomo yo, lo llevo yo a mi propio trinchera? Sí fue de cero. Sí, o sea, sí y no, porque, bueno, sí había como un proyecto por ahí que estaba como digamos, como en proceso. Ya. Y se tuvo que retomar. Pero hasta ahí, o sea, básicamente sí fue como de cero. Casi desde cero. Sí. Entonces nace tu estudio, Eric Guajardo Studio, y ahí algo que yo admiro mucho de ti, y te lo he dicho muchas veces, es cómo tu proceso creativo o el resultado de tu arquitectura, pues te ha llevado a ganar pues algunos premios. ¿Cómo nace tu estudio, güey, y cómo empiezas a acercarte a ese proceso, a ese mundo de los premios, de los concursos, para que pues, podamos destapar un poquito y darle al público conocer un poquito ese mundo de qué sucede? Cuando ganaste la Bienal aquí, el año, ¿fue el año pasado? Sí, el año pasado. Veo que traes algunas otras bienales ahí también, incluso a nivel internacional. Platícame de eso. Sí, pues mira, empiezo como que otra vez a retomar proyecto ya personal. Okay.
Y ahí fue como que también el proceso de qué nombre le pongo y estas cosas, ¿no? Entonces dije, no, la verdad que ya yo no me la voy a complicar. Ahorita soy yo nada más, no tengo arquitectos que también me estén apoyando ni nada. Y por eso inicia así, o sea, y que realmente los proyectos que empiezo a conseguir, porque pues es una tarea constante. Empiezo yo oye, ya necesito ayuda. E inclusive, digamos como que así lo veo, o siempre lo vi así, en el que proyecto que había, que conseguía yo, evidentemente lo colaboraba. Entonces, ya al final, en cualquier etapa que pudo haber llegado ese proyecto, construido o no, pues ahí están la gente que ha colaborado. A lo mejor sí dice a lo mejor Eric Guajardo Estudio, pero la colaboración de la gente, o sea, no es así como tal, algo tan autoritario. No. Con a lo mejor nombre sí, pero finalmente pues, es como nos subimos al barco, es un proyecto equipo. Y todos lo empezamos a hacer. Sí, es importante que sí aparezca el nombre de los colaboradores del totalmente. proyecto. En la oficina lo hacemos constantemente. Eso es un tema. Sí, es un tema importante. Oye, pues diseño, Aldair Gaona o Diana, que también es parte del equipo, o el que haya estado en su momento, y construcción, David González, que es parte del equipo. Y fíjate algo bien interesante. Yo trabajé en un despacho, y me estaba acordando, hace poquito sucedió, en un despacho 8 años de mi vida, en 2010 al 2018. Y ahí prácticamente hice mi maestría en un despacho. Que le debo mucho. Ojalá que algún día vengan al podcast. Y hace poco me hablaron, güey, para un proyecto que hice yo en el 2015, de 2013 a 2014. Y el proyecto pues se quedó congelado por temas del cliente y demás. Pero se volvió a retomar el proceso y me hablaron porque querían preguntarme porque tienen que registrar el diseño para el proyecto para que una fundación lo tome ahí, porque va a entrar una fundación en el proceso. Oye, pero es que queremos preguntarte si quieres aparecer dentro de los procesos de colaboración, del diseño, del proyecto ejecutivo, y quería... Pues claro, güey. Sin problema. Sí, claro. Sí, claro. Y me mandaron una carta, la firmé, la llevamos y la trajimos. O sea, en un despacho que yo cerré las puertas en 2018 con ellos. Eso pasó a principios de este año. Entonces, la importancia de que después de alguno de los colaboradores emprenda el vuelo, pues seguir dándole la medalla que le toca, ¿no? Sí, claro. Sí, es un tema vital que sí se toma en cuenta. Quienes que están participando. Sí, los que están en timón, tomarlo en cuenta. Oye, Eric, ahora ya entrando a tu fase como Eric Guajardo Studio, ¿cómo es la participación de una bienal, güey? ¿Qué es una bienal? ¿Qué es una bienal de arquitectura, güey? Así rápido dentro de tu entendimiento. Pues mira, le preguntas a la persona menos indicada. Sí, nadie entiende tampoco. Mira, lo que pasa que, bueno, de entrada, desde que fui estudiante siempre... era como estar cazando concursos de entrada. Entonces eso lo vas llevando ya a algo ya más profesional. Que los concursos también hay opiniones divididas. Hay gente que sí es pro concursos y hay gente que nada, los concursos sí, no como que nada. para qué. Sí, pero si quieres después platicamos de eso. Ahorita entrale el tema en la bienal. Pero bueno, mira, no sé exactamente, pero, o sea, a ver, sí tengo entendido que se desarrolla al menos un evento para poder, digamos, poder identificar obras que puedan tener cierto aporte como de impacto social o de la arquitectura. Entonces, y esto pues se hace cada ciertos periodos, ¿no? Cada 2 años, que por eso se llama bienal, que es cada 2 años. Exactamente, bienal, cada 2 años. Entonces, como que, digamos, tú lanzas tu proyecto, ¿verdad? Y pues hay un jurado en donde, digamos, calificado. Entonces, donde ellos deciden qué proyecto es relevante. Sí, es relevante. Entonces, en este caso, no había yo participado en ninguna.
Y bueno, me toca en el año pasado, en una ¿Qué categoría concurso, específica. qué categoría ganaste? ¿Con qué proyecto? Bueno, el proyecto se llama Macrosalón, que es un proyecto de museografía. Okay. Que estuvo ahí por ahí como entre el 2022, casi 23. Y con ese participé con la categoría de arquitectura, así lo catalogan como arquitectura efímera. Entonces, o sea, que quiere decir que es arquitectura que está un tiempo ahí y posteriormente se desecha, ¿no? O se traslada a otro proceso. Sí, que también está interesante ese término, pero bueno, no es momento quizás. Sí, quiero regresar un poquito al tema de los concursos. Entonces, tú recibes este premio de esta categoría de arquitectura, güey. Recuerdo bastante esa noche porque no estabas, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué, güey? Dijo tu nombre. ¿Cómo que gané? Sí, ganaste, güey. Sí. Vente y la chingada. Pero ¿qué ha pasado con el post bienal? O sea, ¿realmente ganar una bienal trae algo de reconocimiento? ¿Trae clientes? ¿O es simplemente una medalla que hay que colgar ahí en el despacho? ¿O cómo? ¿Cuál es el camino correcto para tomarlo, güey? Es que mira, yo sí siento que sí es importante porque para empezar como participar, sí es importante. Sí, porque hay que participar, hay que estar ahí. Sí tengo colegas que en su momento como que hacen, y que es válido, como cierta crítica que no están de acuerdo en hacer ese tipo de eventos. Estoy de acuerdo. Yo siento que lo contrario, o sea, sí creo que hay que participar porque es lo que hay también. O sea, son eventos que son también locales. Hay que estar. Y hay que estar, o sea, realmente. Y creo que esta ocasión sí se notó los proyectos que fueron como ganadores. Okay. De lo que ya se venía históricamente viendo, ¿no? O sea, sí ganaron otro tipo de proyectos que ahorita como que se volteó a ver un poco más a las oficinas jóvenes. Sí, lo que te iba a decir, yo también noté que no ganaron los de siempre. Así es. O sea, que sí ganaron los que venían haciendo ruido 1 o 2 años atrás, que sí ganaron oficinas emergentes. Uh-huh. Con sus reservas en algunas categorías, porque siguen ganando los mismos varias veces, pero uh-huh. En algunas categorías ya viene gente atrás haciendo bastantito ruido, ¿no? Sí. Sí es importante estar. Yo agregaría ahí recalcaría lo que acabas de decir, güey, de que participen. O sea, sí participen. Uh-huh. O sea, si son estudiantes, hay una categoría para puros proyectos de estudiantes. Sí. Y ahí hay gente que gana y se lleva algunos reconocimientos. Y luego, lo interesante de las bienales para los despachos es que deben de ser proyectos construidos. O sea, no puedes llegar con un render. Incluso nosotros preguntamos en un proyecto, oye, es que me faltan 3 meses para terminar la obra, ¿puedo concursar? No, tiene que estar completamente terminada. Entonces, los proyectos, al menos en la oficina, como lección aprendida, es que el proyecto que se termina en construcción se documenta a la brevedad. O sea, se pide permiso para, oye, dame, en 3 días lo puedo documentar, en 2 días lo puedo documentar. Y se deja un archivo fotográfico, se deja un archivo de planos y se deja una memoria descriptiva que se hace desde el principio. Para cuando llegue la bienal, lo desempolvas y eso mismo lo entregas. Porque es el básico que te van a pedir. Te van a pedir otras cosas, pero es el básico que te van a pedir. Sí. Entonces, lo interesante de la bienal es eso, que no se puede escuchar medio elitista, pero no cualquiera puede participar, sino que tienes que ver tu obra construida, tangible y vista para que realmente pueda participar. Y pueden ellos decir, ¿sabes qué? Aunque metiste toda la información, vas para afuera porque no cumple con estas normas y demás. Eso está interesante. Sí. Ahora, ¿ha habido algo de mejora en el reconocimiento o en la venta? Platícame eso. Pues mira, yo creo que cada quien le va diferente. O sea, es diferente, un caso distinto. Claro. En mi caso sí, porque... A ver, a lo mejor no tiene que ser como una secuencia de, por ese proyecto que ganó un Cali, bueno, ya me llegó otro proyecto de museografía. No necesariamente. No es así. Pero sí creo que ahí empieza a hacer tablas, empieza a hacer tus puntos, por así decirlo. Sí. Y a raíz de eso empieza a surgir otro proyecto que tiene que ver con un programa de
de creación artística que lo hace el Secretaría de Cultura, que antes era el FONCA. Entonces, yo creo que a raíz de ver cierto como contexto de trabajo, pues evidentemente empiezan a observar ese tipo de cosas y empiezas a conseguir otros proyectos como ese que también estaba como en mi lista de tengo que estar en un programa artístico de este tipo. Sí, claro. Que te empieza a encasillar también. Que es bueno y malo. O sea, hay gente que no, yo no quiero ser de todo tipo de arquitectura. O hay gente que no, yo quiero ser nada más de este tipo de arquitectura y voy por ahí, también se puede. Digo, como Felo, que Felo, él está únicamente en el tema institucional. Pero habemos despachos que hacemos un poquito de todo y dependiendo de lo que la arquitectura pida, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué proyectos son los que más tiene ahorita Eric Guajardo? O sea, ¿qué tipología? Tipología, pues fíjate. Porque tienes varias casas, ¿no? Has documentado bastantitas casas. Sí. Y muy buenas, güey. Pues mira, básicamente es como el tema vivienda, por así decirlo. Ok. Y pues si quieres verlo como tema, como pabellones o instalaciones, mucho de esas dos como líneas son las que por lo regular me ha tocado estar desarrollando proyectos en mi oficina de ese tipo. Y en el tema residencial, porque hemos platicado internamente de lo complicado que ha sido o es el proceso de la construcción, güey. Y yo sé que es un tema que a lo mejor no te gusta mucho porque te trae temas y hay complejos, pero ¿qué lecciones aprendidas hay de la fase de diseño de Eric y como diseñador y constructor, güey? Que pudiéramos tomar como, oigan, pues aquí por aquí o mejor en este proceso y demás para poder conectarlo un poquito con el tema que quiero dejarlo para el final, que es el tema de Luis Barragán. Que no quiero soltarlo porque sé que eres un apasionado drástico de Luis Barragán. Entonces, ¿cómo eso ha impactado en ese proceso residencial con Eric? Mira, por lo regular me ha tocado que lo poco o lo mucho, como lo quieras ver, que ha llegado a la oficina, casi todo lo he construido. Va. Bueno, ok, eso es un argumento importante porque el rango de bateo entonces es bastante bueno. Sí. O sea, sí me he involucrado en todas las fases de la mayoría de todos los proyectos. Pero sí hay que ser muy honesto que por ese lado de la vida de la construcción no ha sido absolutamente nada fácil y han tenido unas experiencias pues muy complejas y muy, muy malas. Entonces, pero sí creo que al final, tratando como reflexionar al respecto de eso, es que de entrada siento yo que tienes que ser como muy honesto con el cliente y creo que lo más sano es como que sí tomar la batuta, pero no que tú le hagas creer al cliente que tú lo sabes todo. Sí. Porque inclusive siento que, no sé, la sociedad quizás como que todavía voltean a vernos que el arquitecto o arquitecta sabe de todo, o sea, sabe todo. Es un dios. Perfecto, sí, es un dios. Y si te equivocas, que no sabías. Oye, evidentemente te tachan como la peor persona, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. A raíz de esas experiencias que han pasado en mis proyectos, pues sucede eso. O sea, te equivocas o haces algo que no comunicaste bien o lo que tú quieras y ya te empiezan y empieza a ver ese roce y mucho, en su mayoría te puedo decir que se ha quebrado la relación a través de los proyectos que he hecho. La verdad. Sí, no. Y eso es bien importante porque lo platicó Pepe Mora en el último capítulo. Cómo que él lo decía que es cómo lograr el final feliz con el cliente. Sí, es bien complejo, güey. Es sumamente difícil. Es bien difícil. Tienes que, como arquitecto, tienes que ponerte muchísimas veces en los zapatos del cliente de que es su dinero, cómo lo vas a cuidar. Y luego también tienes que apagar un poco al final tu ego y decir, espérame, güey, tenemos que sacar este proyecto. Ok, no va a quedar perfecto, pero que quede bien y llevarlo por un camino correcto. Yo creo que lo más difícil como arquitecto constructor es que después de la entrega te sigan hablando bien los clientes. Sumamente difícil. Claro. Y eso lo digo de principio a mis clientes. A ver, lo más difícil de todo el proceso que estamos a punto de embarcar
es que sigamos siendo amigos al final. Entonces, sigamos siendo amigos al final. ¿Y Sí, cómo vamos a ser amigos siendo al final? Siendo muy francos y teniendo un nivel altísimo de comunicación. Altísimo. Todo díganmelo y todo lo voy a decir. Entonces, eso ayuda a que lleguemos a ese final feliz. Sí, totalmente. Oye, Eric, a ver, entonces, ¿cuándo nace? Digo, como arquitecto sabemos que existe una eminencia mexicana que es Luigi B. o Luis Barragán, para los no conocidos, pues por su proceso obviamente de diseño. No voy a recalcar, o sea, no voy a entrar mucho en detalles con Luis Barragán en ese sentido, pero algo que me gusta mucho de lo que tú haces es esa investigación tras bambalinas o eso que no se dice debajo de los libros y demás de Luis Barragán, porque efectivamente aquí en Monterrey sí hay una obra aquí. ¿Cuántas obras hay de Luis Barragán aquí en Monterrey? Que tú sepas. Una. Nada más una. Bueno, en San Pedro. En San Pedro, eso es en San Pedro. Pero hay discusiones de qué es y no es. Dos, perdóname. Monterrey y el Faro de Comercio. Bueno, sí, también cuenta. Hay que contarlo. ¿Cómo nace este amor tóxico por Luis Barragán, güey? O sea, no tóxico, sino en el sentido de que pues al final nos gusta a todos, pero sí te gusta investigar un poquito más adentro y cómo has llegado a ese proceso, güey. Sí, pues mira. ¿Y qué chismecitos nos traes de Luis Barragán también? Sí, traigo unos chismes. Bueno, mira, lo que creo que el acercamiento fue en los libros primero. Cuando fui estudiante, yo creo que estaba lo que hablabas de la biblioteca. Sí. Como en tercer semestre por ahí. Y di inclusive, bueno, obviamente con su obra en general, pero la primera que fue como que marcó mucha pauta de llamarme la atención fue La Casa Ghilardi. Okay. Obviamente por este espacio espectacular que tiene con el tema de la alberca. Sí. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue como generar mucha inquietud y ya empezar a asociar como que dices, caray, esto se parece de otros arquitectos. Exacto. Este espacio, por ejemplo, Tadao Ando. Así también llegué con libros. Y de repente, oye, como que la sombra, la luz, elementos. Entonces, a partir de ahí como que no lo solté. O sea, fue como que me empeciné de, no, tengo que conocer la Casa Ghilardi, la casa de estudio. Y sí, hice como mi viaje a esas obras. Y pues siempre ha sido como una constante. O sea, no sé. O sea, si es un personaje que inclusive muchos dicen, ya dejen ese, o sea, ya déjenlo, por favor. Yo lo he dicho varias veces, ya suéltenlo a veces, pero suéltenlo de la manera positiva. Sí, o sea, sí. Hay que tomar lo que dejó aprendido, pero también ya estás en el 2024. Sí. Porque hay gente que todavía lo sigue copiando, por eso lo digo. No, totalmente. O sea, entonces no se trata de un copy-paste. Sí, no. Lo que pasa es que también incluso siempre es lo mismo, ¿no? O sea, son los mismos temas de... Sí, el tema del espacio, el color, la luz, o sea, eso ya está demasiado trillado. O sea, por eso creo yo que cansa. Sí. O sea, sí cansa, pero si es un personaje, pues que hay mucha tela de que cortar. O sea. Y a mí me llama más la atención su vida, digamos que por debajo del plano de la arquitectura, que propiamente la arquitectura, porque hay un tema bien denso debajo, güey, su relación muy íntima con ¿cómo se llamaba? El que le decían el Lucho, el pintor. ¿Cómo fue el nombre? Y de ahí yo conozco a mí me mama Matías Geritz, güey. O sea, entonces de ahí yo conozco ese proceso escultórico de Matías y, o sea, yo soy más fan de Matías que de Luis Barragán. Pero fue tras leer algunos procesos de su vida íntima y su relación con ellos que conozco a Matías o que conozco la historia de Matías. Entonces, ¿por qué Luis Barragán no es tan reconocido aquí en Monterrey? A pesar de que tiene poquitas obras, o sea, esa obra ahí creo que ni siquiera está documentada correctamente. Es una oficina ahorita, o sea, no estará cuidada. Yo desconozco, a ver, lo último que sé, que sí es como uso de casa, pero desconozco qué otro uso puede hacer actualmente. Pero sí, o sea, esa casa ha sido muy polémico porque inclusive, déjame decirte que hasta tuve una pequeña discusión, te estoy hablando de hace años de eso, pero fue cuando vivía el
el dueño de la Casa Gilardi, que es Martín Luque, ¿no? Que en paz descanse. Y en su momento, cuando una de esas visitas, obviamente le saqué la plática de la casa de acá de San Pedro. Y bueno, se hizo medio, digo, no, está de más como dar detalle, pero sí hubo una discusión al respecto a que haya reconocido como autoría de Luis Barragán. Entonces, desde ahí, o sea, desde ahí parte incluso, deja tú como los conocedores, sino los propios habitantes de las casas de Luis Barragán, que hay cierto desconocimiento, que también no tienen por qué saberlo, pero al final sí había como una afirmación de que no, esa casa no es. Y otros personajes también emblemáticos, ¿no? Que han dicho que no. Pero bueno, pues ahí está el catálogo oficial y evidentemente, pues sí, te das cuenta, o sea, que hay una esencia. La gente como que quiere ver, no dice, a lo mejor la gente que dice que no es porque quiere ver los proyectos de cuando lo estaba haciendo en los 60s, en los 50s, pero pues no, o sea, es una evolución. Una evolución exactamente en donde dices, oye, ¿esa casa de qué año es? Es del 83, si no me equivoco. Es la casa amarilla de la esquina. Sí, inclusive en la alberca, que es como un poco el manejo también de una alberca techada con un muro, que ahí no carga nada, y está pintado de verde. Y entonces hay una discusión, no, es que Luis Barragán no pintaba. Que el verde de la vegetación. Pues a lo mejor se le ocurrió pintarlo así, o sea, no pasa nada. Sí, es que eso es lo que... lo hemos discutido con varios amigos y alguna vez una plática, me acuerdo mucho con Jorge Salgado de MEM, es que romantizamos demasiado el personaje. Eso, y te apuesto que si él estuviera aquí sentado de nuestra edad, es igual que tú y que yo, juntos, no, claro, en el sentido de su constante exploración como arquitecto. Entonces en ese momento dijo, oye, pues me gustó el verde. O ¿sabes qué? En Monterrey no hay verde, pues le pongo verde. O la señora quería verde también. O sea, hay miles de factores que involucraban ese proceso y que, pues tú como sabes que al final no hubo una plática muy sencilla de algún cliente y le decidió cambiar el color. Pero entonces, ¿por qué esa es mi discusión? ¿Por qué sigue habiendo tantas dudas de que esa casa o no es? Porque hay gente que dice que no es, hay gente que dice, pero sí está dentro del proceso oficial porque hay un libro que oficializa los documentos de Luis Barragán. Sí, ¿no? Inclusive la única persona que yo conozco que tiene documentación es el doctor José Manuel Prieto, que él, evidentemente, es más, yo creo que él ha sido de las personas quienes sabemos de esa casa es por información que él ha recabado de esa casa. Y sí, o sea, ha documentado los planos donde está la firma de Luis Barragán y Raúl Ferrera, e inclusive cartas que se compartían pues los dueños, ¿no? En este caso. Entonces, todo está documentado, pero pues seguimos romantizando la etapa queremos ver anterior. La Casa Gilardi en Monterrey y no es exactamente igual. O sea, es otra etapa de su vida como diseñador. ¿Y qué chismecitos traemos entonces? No, pues, ¿qué te acabas de enterar? Pues realmente, partiendo de esa casa, también hay el otro encargo que está en Gómez Palacio. El que me decías la vez pasada. De la Casa Caballero, que también pues, es otro proyecto que no se culmina como tal. También empieza a surgir como mucha controversia de la autoría. Y es otro caso más. O sea, tú vas a la casa... en Gómez Palacio Durango hay otra casa de Luis Barragán. Importante, o sea, recalcar y que eso me lo quedé muy grabado por José Manuel. O sea, también recalcar que es Luis Barragán y Raúl Ferrera. Sí. O sea, como ambos, porque se carga el peso nada más a Luis Barragán y pues de pronto por eso causa esa no es... Pues de los dos, o sea, la participación. O sea, Luis Barragán en su última fase tenía un socio que se llamaba Raúl Ferrera, mucho más joven que él, que incluso trabajaba con él y de ahí se asocian y demás, que es el ejecutor de la gran mayoría de sus proyectos al final y pues, obviamente trae su mano, ¿verdad? Por eso no se ve la Casa Gilardi o por eso no se ve otras etapas más conocidas de Luis Barragán, ¿no? Sí, que inclusive él también hubo un tiempo que trabaja con Ricardo Legorreta.
O sea, Raúl Ferrera. Y luego después se va con Barragán, se asocian y hacen ya el estudio de Luis Barragán más Raúl Ferrera. Y empiezan a hacer desarrollos más comerciales. Ese tema que como que todos lo conocemos, el tema como de casas, puras casas o más como privado, pero sí desarrollaron también otras cosas más. Las torres de satélite es una idea es una idea inmobiliaria de Luis Barragán. También. O sea, entonces Luis Barragán, como buen arquitecto, en algún momento de su vida se dio cuenta que el mejor cliente que podía tener era él mismo. Y decide, ¿sabes qué? Para yo poder hacer mi propia arquitectura, tengo que ser mi propio cliente. Entonces, para yo hacer mi propio cliente, necesito desarrollar procesos inmobiliarios donde yo pueda diseñar como yo quiera diseñar y aparte los pueda vender. Sí, y nace la idea de satélite. Y ahí nace la relación de Matías, que Matías lanza este concurso antes de los Juegos Olímpicos para hacer una trayectoria o un recorrido escultórico y invita a millones de escultores y demás. Ahí están los libros, tampoco estoy diciendo pendejadas. Sí. Y dentro de esos procesos están las torres de satélite. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al igual que Luis Barragán tampoco era este dios espiritual de la arquitectura, que era igual también un emprendedor y era igual también un negociante y también era una persona que necesitaba generar su propia riqueza y dentro de ese proceso hizo un muy buen contenido como arquitecto, ¿verdad? Y obviamente llevándolo a un nivel superior y ganando el premio máximo mundial, ¿no? Sí, y justo hablando de la Casa Caballero de Gómez Palacio, se queda incluso también como pues no terminada porque está en discusión también el tema del el color de la casa también. Okay. O sea, sí hay como elementos como que no se te hacen muy familiares como en proporciones y esas cosas, pero hay que entender el contexto de que es un lugar muy lejano para ellos, el tiempo de cómo ellos podían llegar ahí. O sea, antes era con cartas, y a lo mejor ellos no estaban ahí presentes en todo el proceso de construcción, entonces se metía la mano, pero en el diseño original sí están ellos. Y hay planos que están ahí fechados del 83, donde está la firma de ambos. Los nombres de ambos en los planos y luego después el tema del color como que cae, obviamente cae en manos de gente que está bien, se entiende, que no le sabe a eso y empiezan a pintarla como que si te das cuenta en algunas fotos, medio asocian, no sé por qué, yo creo que por la alberca, porque también tiene una alberca, lo asocian con unos colores medio similar a la Casa Aguilardi, ¿no? Entonces tratan como que cuando pues realmente la iban a concebir de otra manera, ¿no? Pero pues no se logra, ¿no? No se logra por completo. Que a ver, como arquitectos tienes que entender que pues vas evolucionando, güey. O sea, vas entendiendo los procesos de diseño y vas, oye, ¿sabes qué? Ya he estado explorando en el proceso constructivo y ya me di cuenta que las ventanas deben de ser remetidas por el tema del agua y resulta que nace un marquito así. Y eso se hizo el sello de los marcos de las ventanas, de todas las ventanas de Legorreta. Claro. Pero en realidad a lo mejor el señor llegó a una conclusión técnica para que no entre el agua y pasa lo mismo. Obviamente Luis Barragán entendió muchos procesos y dijo, ¿sabes qué? Tienen que ser así para que funcionen técnicamente hablando y nace un estilo. Entonces, esa constante búsqueda de aprendizaje, de evolución de su propia arquitectura, pues no es la misma la que hizo en el kilómetro 1 y en el kilómetro 42, ¿verdad? Sí, y ya nada más como tema es que, tampoco me voy a meter en esto, pero sí creo que como tarea es como cuestionarse el por qué tanto misterio en no saber su etapa de sociedad. O sea, si tú notas la etapa de sociedad hasta donde él muere, es muy poco conocido y hay algo, o sea, pero ahí te lo dejo, ¿no? Para que lo pienses, pero... Yo sí sé qué. O sea, bueno, yo sí he llegado a leer libros, conclusiones y a leer libros que lo sugieren, ¿verdad? Sí. Que lo sugieren y no está mal. A ver, pero eran otros tiempos. Al contrario. Eran otros tiempos, la gente era vista de diferente manera y sugerían algunas cuestiones
poco ortodoxas, ¿verdad? Sí, sí, al contrario. Yo siento que en el momento que se pueda dar luz, va a surgir otra vez Barragán. Y por eso no se acaba el tema de Barragán. Exactamente. Sí, compadre, sí. Ya estamos terminando. Muchas gracias, Eric. Para cerrar, por favor, deja tus redes. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás constantemente subiendo información? Por favor, adelante. Bueno, no soy como muy actualizo constantemente, pero pues con Instagram. Ok. Con Instagram estoy actualizando la página de la web. Instagram es Eka Guajardo. Eka Guajardo. Sí. Es el logo de fondo blanco con la Eka en color negro. Sí. ¿Lo pueden seguir? Sí, que ese logo le va a hacer publicidad a Arturo. Ok. Bueno, después te mando porque es arquitecto y hace un excelente trabajo. Ya, va. Compadre, muy bien. Muchas gracias, güey. ¿Cómo te lo pasaste? No. Muy bien. Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí.